De la revista Polemón. Bueno, así como hacen todos, aprovecho para saludar a mi hermano desde la mañana. Adelante. Muchos saludos también para él. Presidenta, el empresario Ricardo Salinas Pliego cumplió su amenaza y ya demandó vía Banco Azteca a periodistas y comunicadores ante el juzgado del Distrito 8 Civil de Jalisco. Entre los demandados se encuentran el director del periódico Regeneración y jefe de información de Polemón, Jorge Gómez Naredo, el economista Víctor Aramburu, el periodista Vicente Serrano, la periodista Sandra Aguilera, el periodista Hans Salazar, que está aquí, el economista y youtuber Ignacio Rodríguez el Chapucero y un usuario de redes que se llama Miguel Ángel Pelayo. En una muy clara intención de censura, la institución financiera acusa que mensajes en la red social X de estos 8 periodistas y comunicadores donde se le critica, provocaron que sus empresas perdieran supuestamente millones de dólares y ahora quiere una indemnización, además de exigir que los periodistas eliminen las publicaciones y un montón de cosas que quiere con todo su ejército de abogados. ¿Qué piensa de esto, Presidenta? ¿Cree que con este tipo de hechos se vulnera la libertad de expresión y se sienta un mal precedente por el hecho de que una persona con dinero pueda acallar a quienes lo critican? Pues espero que el juez no proceda, ¿no? Ya admitió la denuncia. Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés, ¿no? De que cada vez que dice una mentira de alguna persona, viene una denuncia y una denuncia. Entonces yo espero que haya jueces todavía en el Poder Judicial, es una demanda civil, supongo, ¿no? Sí. Tengan todavía la decencia de respetar la libertad de expresión. Entonces, obviamente no estoy de acuerdo y esperemos que el juez actúe en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes, ¿no? Presidenta, ¿su gobierno podría tomar medidas justo para proteger la libertad de expresión y a este grupo de periodistas por las represalias legales por ejercer su labor informativa? Sí, lo que haga falta para proteger la libertad de expresión. Porque justo ya emplazaron a que se presenten las personas demandadas de estos periodistas y justo lo hicieron en Jalisco, que seguramente por algo lo hicieron ahí. Pues un llamado al juez que está llevando este caso a que actúe en favor de la libertad de expresión, porque ¿qué no él habla de las libertades? ¿No? ¿Verdad? Libertades. Pues libertad de expresión, la primera, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, también el año pasado, como bien vimos, la recaudación tributaria reportó un récord de más de 4 billones de pesos y un crecimiento real de 4.7%. Y como lo vimos con el director del SAT, las cifras de enero de este año van en esa misma tendencia positiva, con el 5.7%. Y esto es muy significativo, Presidenta, porque en Polemón consideramos que los opositores a su gobierno han repetido hasta el cansancio que la economía va mal, que hay una muy mala administración y que todo ha sido un caos en su gobierno y en el del presidente López Obrador. ¿Cómo ve este incremento constante de la recaudación y a qué atribuye que se hayan dado estas cifras históricas, Presidente? Honestidad y cero privilegios. Y otra de las cosas, Presidenta, que los opositores han repetido miles de veces
es que los gobiernos de la 4T no combaten al narco o que han fracasado en ello y que incluso pues realizan fuertes campañas mediáticas para relacionar a Morena y a la 4T con el narco. Basta recordar las campañas en redes de narcopresidente, narcocandidata, narcopresidenta. Todo el tiempo están ahí duro y dale. Y desde la llegada de Trump, pues estas campañas han arreciado presidenta y agregan mentirosamente que el gobierno de Estados Unidos considera al gobierno de México ligado al narco. Esta semana estuvieron duro y dale con eso. Y pues es una manera de… ¿Por qué no hablan de García Luna? Ajá. A ver. ¿Por qué ya se les olvidó la guerra, la falsa guerra contra el narco? Sí, en el sentido de que se aliaron con un grupo criminal, que es por lo que está acusado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos autoridad moral. Y eso es algo que no tienen ellos. Bueno, el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario. O sea, ¿con qué autoridad moral? Y eso es lo que nos da mucha fuerza. Y además la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y de la nación. Eso es lo que nos mantiene fuertes. Entonces, no, por más que sigan con la campaña, no va a proceder. Y además, repito, enero fue el mes de menos homicidios desde hace 8 años. Hay atención a las causas y seguimos insistiendo en la importancia de atención a las causas. Y cero impunidad, avanzar en la cero impunidad. Por eso también la reforma al Poder Judicial. Porque, a ver, todos los amparos que ha dado el Poder Judicial a delincuentes, ¿por qué no hablan de eso? Recientemente hubo también otras liberaciones del Poder Judicial a delincuentes. Entonces, no hay consecuencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Y ahí es donde, cuando no hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues entonces no hay reconocimiento del pueblo. Y ya para rematar, Presidenta, seguro esto no les va a gustar a los opositores, pero ayer la Embajada de Estados Unidos en México felicitó a su gobierno por los golpes contra el crimen organizado. ¿Qué piensas sobre el hecho, pues, de que Estados Unidos esté reconociendo el trabajo de México en materia de seguridad? Y pues justo lo hicieron en la red de X de Trump, de Musk, ahí justo lo dijeron y no replican esto, pues. Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento al pueblo de México, del trabajo que hacemos. Digo, si aparte hay un reconocimiento de Estados Unidos, pues. Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión. En particular en el tema de seguridad, en los 4 ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando resultados ya en el país y van a seguir dando más resultados. Porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido se trabaja atendiendo las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ninguno. Que no vean en la opción de acercarse a un grupo delictivo una opción de vida, nunca.
así atendemos las causas con educación, con cultura, con deporte, con programas de bienestar, con jóvenes construyendo el futuro. Que nunca les pase por su mente esa opción. El fortalecimiento de la Guardia, que lleva su tiempo, su paso, pero está constituyéndose en un cuerpo de seguridad muy importante para las y los mexicanos. La inteligencia, la investigación, que es la ley que se envió al Congreso, tiene que ver con eso, con el fortalecimiento de un sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública. Eso es muy importante, es para la seguridad pública, y la coordinación de todas las instituciones. Y eso nos está dando resultados y va a seguir dando resultados. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Conocer su opinión sobre la postura de la CONAGO de respaldarla a usted y las reformas constitucionales. Muchas gracias a los gobernadores y las gobernadoras. A ver si ponen el… La verdad es que da mucho gusto. Fue de manera unánime. Sí, y van varios de la CONAGO en ese sentido, de apoyo, de respaldo, de unidad en torno a la defensa de México, independientemente del partido político. Habla de la estatura política de las y los gobernadores de nuestro país. Los de Morena, pues obviamente se agradece muchísimo, pero en particular también a los gobernadores de oposición, que están poniendo por encima de todo el interés de la nación. Entonces, la verdad agradezco mucho. A ver si lo hacen más grande, para que podamos leer lo que dice. La CONAGO expresa su respaldo a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por la Presidenta de México, las cuales buscan fortalecer la soberanía nacional y reforzar el combate al tráfico de armas en nuestro país. Las reformas propuestas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen un objetivo claro: garantizar que México siga siendo una nación libre, soberana e independiente, además de establecer sanciones más severas para quienes atenten contra la seguridad del país a través del tráfico ilegal de armas. Con esta medida endurecemos las penas contra los extranjeros involucrados en la fabricación, tráfico y distribución de armas ilegales, combatiendo de frente un delito que tanto daño ha causado a nuestras comunidades. En México no vamos a permitir que la violencia avance por la impunidad. Aunque aquí se respetan nuestras leyes y se protege a nuestra gente. Además de reforzar el carácter soberano de nuestra nación, dejando claro que ninguna intervención o injerencia extranjera puede comprometer la independencia y la integridad de nuestro territorio. México se respeta, y con esta modificación garantizamos que nuestra soberanía no esté en riesgo. Desde la CONAGO, las gobernadoras y gobernadores del país manifestamos nuestro respaldo a estas iniciativas, reconocemos la necesidad de fortalecer el marco constitucional en materia de soberanía y seguridad. El respeto a nuestra independencia y el combate al flujo de armamento ilícito son aspectos fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad en nuestro país. Hacemos un llamado a los poderes de la Unión para que estas reformas sean analizadas y aprobadas con responsabilidad y compromiso, asegurando que México siga avanzando con instituciones sólidas y con plena capacidad para proteger a su población y su territorio. Muchas gracias, presidenta. En segundo tema, tuve la oportunidad de estar esta semana en Mexicali, Baja California, y me pude volver a percatar de la contaminación que se vive en esta ciudad. Ya se lo había planteado en su momento a quien fuera la secretaria de Gobernación en 2021, Olga Sánchez Cordero, y me parece que también lo han tocado varios compañeros aquí el tema. No sé si nos pueda apoyar con la Semarnat para que tomen cartas en el asunto. La verdad es que sí está fuerte la contaminación. Ayer se activó la alerta. ¿Atmosférica? Sí. Y bueno, pues piden, no sé, el cierre parcial de fábricas, a lo mejor un programa como el Hoy No Circula, pero sí está siendo muy perjudicial para pues, adultos mayores, bebés, niñas, niños.
Hicimos un grupo de trabajo para la zona metropolitana de Monterrey, en el que participa también la UNAM. Tuvieron una reunión el lunes para avanzar en un programa de disminución de contaminación, un programa de calidad del aire, y le voy a comentar a Alicia Bárcenas para que podamos hacer lo mismo en Baja California. Muchas gracias, presidenta. También sobre Baja California, conocer su opinión sobre este programa para rescatar de la pobreza extrema a ciudadanos ahí de Baja California, implementado por la gobernadora Mariana del Pilar. Se va a invertir en infraestructura hídrica para el agua potable, en educación, en salud. Conocer su opinión sobre este programa y si se tiene que implementar tal vez en otros estados, me parece muy bueno. Sí, por supuesto, lo tomamos en cuenta. Por cierto, se hizo un trabajo muy importante por parte de la Secretaría de Gobernación ahí en Nuevo León, con el gobernador y con las fuerzas de oposición al gobernador. Se hizo, le llamaron, no sé oficialmente, pero es un acuerdo de gobernabilidad. Aprobaron un fiscal entre todos, resolvieron el tema del presupuesto. Fue un muy buen trabajo de Rosa Isela Rodríguez, a petición pues del gobernador, para que pudiera haber una mesa de trabajo que permitiera avanzar al estado de Nuevo León. Entonces, ahí felicito a la secretaria de Gobernación y a su equipo. Doctora, ya por último, presidenta, ¿han surgido dudas entre la gente sobre la reforma contra el nepotismo que usted presentó el pasado 5 de febrero? ¿Sería a partir de esta elección del 2027 o hasta el 2030? También es la pregunta porque, bueno, políticos, gobernadores, presidentes municipales, que pues no les beneficia esta reforma, están diciendo que va a entrar en vigor hasta el 2030 y bueno, pues están pensando en dejar a sus esposas, a sus papás, a sus hermanos. Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir del 2027 y en el caso de reelección a partir del 2030. Así fue enviada la reforma. El Senado o la Cámara de Diputados pues pueden decidir cambiar la fecha. Mi posición es que sea desde el 27. Okay. Y también pues en todo caso a los partidos políticos porque ellos son los que deciden poner a los candidatos. En el caso de Morena es por encuesta, pero bueno, ya le toca al Congreso. Yo tengo la convicción de que no se debe dejar en un cargo de elección popular, no debe haber como candidato o candidata a un cargo de elección popular un familiar directo en el periodo siguiente. Entonces, por eso le envié en el 27, pero bueno, ya Senado y Cámara de Diputados, pues ya está en su cancha. Muchas gracias. Presidente, la salud Cuiraba. Y para ellas en Tzotzil, Tac Cantic Lequilal. Que Tac Cantic Lequilal, para los que formamos parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM 83-86, se acuñaba para pedir la paz, como usted lo plantea en su encuentro con el enviado o el responsable de la defensa de Pedro Sánchez en Perú, con el que se reunió recientemente, y sobre ese caso específico, ¿qué platicó con él? Porque hay una falta de inacción de la Organización de Estados Americanos, de la cual México pues ya no debería ser parte, pero ¿qué le dijo a él? Y también preguntarle al titular del SAT si cree que a través del régimen de consolidación fiscal, los grandes empresarios que parten de la gran empresa a la pequeña empresa sus ganancias, todavía pueden practicar la elusión o la evasión fiscal, dado que su antecesor nos dijo en una mañanera que usted sería más ortodoxa todavía en ese rubro. Quisiera rescatar su comentario y si cree finalmente que a través de la radio comunitaria se puedan salvar 22 de las 68 lenguas que corren riesgo en este país. Nosotros coincidimos en la injusticia
que se está cometiendo con Pedro Castillo. Su abogado, que tiene muchas dificultades, por cierto, para poder ver al expresidente o al presidente, como le queramos llamar, nos planteó, porque él va a presentar, no sé si lo puede hacer público, pero va a presentar en distintas instancias, vamos a ponerlo así, internacionales, la violación que se cometió a los derechos de Pedro Castillo. Entonces vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro todo del marco de la Constitución de México, de nuestras leyes, y le planteamos que sí, que en ese marco por supuesto que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia. Con relación al SAT y la evasión o elusión fiscal. ¿Quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. El régimen de consolidación fiscal ya finalizó. Nosotros seguimos revisando lo último de ese régimen. Ahora la transición fue al régimen opcional de grupo para sociedades. Antes existía la consolidación fiscal. La consolidación fiscal ya a partir del 2013 se eliminó, pero todas esas empresas que se beneficiaron durante los años anteriores se revisaron en la administración anterior. Muchas pagaron y por eso ya hay jurisprudencia y creemos que tenemos la razón para que los que ahorita siguen en los juicios y peleando de que no están de acuerdo con lo que hicieron, pues eso ya no tendrían una justificación. Ahora, el nuevo régimen que se llama ROX, régimen de opcional para grupos de sociedades, ese sigue vigente, lo seguimos revisando en el área de fiscalización de grandes contribuyentes. Tenemos un programa especial para detectar todas las planeaciones fiscales agresivas. Las planeaciones fiscales agresivas son aquellas planeaciones que hacen las empresas que venden los despachos para comprar facturas, para crear pérdidas fiscales. Y esas pérdidas fiscales las restan con las utilidades, entonces ya no pagan los impuestos, tanto nacionales como también empresas extranjeras. Hay un plan para este año para seguir revisando a todos los grandes contribuyentes, pero siempre conforme a la legislación. Gracias. Y finalmente, la radio comunitaria para la defensa de las lenguas que están en peligro de extinción, Presidenta, si se puede hacer. Sí, el INPI tiene un trabajo muy importante con las radios comunitarias. ¿Quieres comentar algo? Gracias, Presidenta. Pues en este caso mencionar que no solamente es el tema de las radios comunitarias lo que está aportando a la revitalización de las lenguas, sino también la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Ellos están haciendo una labor muy importante en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, está también el INALI. Es un esfuerzo en conjunto como nunca antes se había hecho. Si bien las comunidades y pueblos indígenas pues hemos luchado por preservar nuestra lengua materna o una lengua indígena, pues actualmente en el gobierno de la Cuarta Transformación hemos recibido muchísimo apoyo en estos temas y claro, el trabajo también de las radios comunitarias del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un programa que abona bastante en las comunidades, pues la transmisión es en lengua originaria, es en lengua indígena de cada comunidad en donde se encuentran estas radiodifusoras. Gracias. Ya cerramos. A ver. Muchas gracias, Presidenta. En el tema de las radios comunitarias específicamente, yo tenía un asunto que presentar el día de hoy con motivo del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, de la lengua materna más bien, que es lo correcto. No solo las radios del INPI, que son muy valiosas y que las admiramos mucho y trabajamos con ellas, trabajan con lenguas maternas, con lenguas indígenas, sino también las radios comunitarias que no pertenecen al gobierno, las radios indígenas, las radios afrodescendientes que allí existen también
Y precisamente en este marco del cambio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estamos pidiendo desde las radios comunitarias, y aprovechando que está un funcionario del SAT, que no solo se modifique la ley de radio y televisión, la ley de telecomunicaciones, sino que hay un apartado en la ley fiscal, en la ley hacendaria, en donde nos pudieran incluir. Las radios comunitarias no tenemos fines de lucro, sin embargo, pues tampoco nacimos con la intención de tener fines de pérdida, y nos cobran impuestos como si fuéramos empresas, nos exigen registrarnos como pymes, nos cobran en la ley del IVA y en la ley del ISR como si estuviéramos comercializando cuando no tenemos derecho a comercializar. Bueno, necesitamos muchas reformas. Es cierto en la ley. que se requieren reformas. Entonces creo que se necesita también en la ley hacendaria este cambio. Sí, lo estamos revisando, y ahora con el cambio del IFTEL y la COFESE, que van a una sola comisión, uno de los temas que vamos a analizar con esta nueva institución pues es justamente las radios comunitarias, que queremos que tengan pues las condiciones para poderse desarrollar. Sí. Y por otro lado, ya aprovechando que tengo el micrófono, usted disculpe, vengo de Sonora, ahí en Hermosillo. Sonora siempre está sobre representada. Sí, pero no con los temas que yo traigo. Bueno, ahora Baja California le toca. Me da mucho gusto ver a la compañera paisana de la etnia Comcac ahí en nuestra radio, en Política y Rock and Roll. Estamos celebrando el 30 aniversario del grupo de rock Seri, de la nación Seri, el Hamak Kasim, que por ahí lo programamos constantemente, que hacen canto en Seri, en rock and roll. Además está padrísimo el proyecto, sirve para promocionarlo. Pero en Sonora se está planteando un plan hídrico que es necesario, que es importante, que es urgente, lo sabemos. Sin embargo, es un muy buen documento ese que hizo el gobernador, la verdad. Sí, sin embargo hay algunos grupos ambientalistas y grupos de la sociedad civil que están refiriendo que no necesariamente la construcción de 3 presas y 2 acueductos son la solución al problema hídrico, que estamos en la crisis ambiental más grave en la historia de Sonora, porque precisamente ellos acusan que parte de la crisis ambiental que tenemos ahora, de la crisis hídrica, viene a raíz de la construcción de presas, y que la construcción de presas puede ocasionar sí la solución en el pronto plazo, pero un problema mucho mayor en el mediano y en el largo plazo, y esto aunado a pues la contaminación del río Sonora, que ya nos perjudicó a 9 municipios de Sonora, que no ha terminado de reparar el Grupo México, por cierto. Y entonces están pidiendo una postura del gobierno federal. En primer lugar, están pidiendo que no se le otorguen recursos a esta construcción de presas hasta no tener un diálogo completo con las comunidades de los 8 pueblos del río Sonora, sobre todo. ¿Y cuál es la postura desde la presidencia a esta construcción de 3 presas? Pues se hace, cuando hay una obra de este tipo, primero, si es considerado que en la cuenca hay pueblos originarios, tiene que hacerse este estudio, pues se tiene que hacer la consulta pública que está establecida en el 2º constitucional, y además lo hacemos por convicción. Y hay estudios, o se hace la manifestación de impacto ambiental, que es la que evalúa si las presas tienen impactos ambientales, cómo se pueden mitigar estos impactos ambientales y cómo desarrollarlo. Entonces es la manera en que se resuelven pues estas visiones distintas que hay frente a una obra de esta magnitud. Entonces tiene que desarrollarlo en su momento la CONAGUA con el gobierno del estado, tener este diálogo y al mismo tiempo hacer los estudios necesarios. Porque lo cierto es que la capital y particularmente otras zonas del estado de Sonora pues tienen problemas muy importantes de desabasto de agua potable. Entonces hay distintas obras que se plantean y siempre hay su estudio de impacto ambiental. Sí, sobre todo de la distribución del agua potable para consumo humano. Esta está en un porcentaje muy bajo, 3-4%, cuando de repente tenemos un alto porcentaje del recurso hídrico para la siembra de los agroindustriales, ¿no? De los agrotitanes. Por eso son los proyectos de uso eficiente del agua, que en Sonora también hay. Hay una inversión muy importante que se está haciendo este año. Está haciendo muy buen trabajo con agua, porque por primera vez se está juntando con los distritos de riego con el objetivo
de hacer más eficiente el uso de riego y que los distritos de riego regresen concesiones de agua para que se pueda utilizar para consumo humano. Muchas gracias, presidente. Bueno, cerramos. Bueno, aquí, adelante nomás, la última, adelante. Quedó pendiente. Gracias, presidenta. Jocelyn Arias, de Acústica Noticias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, de la Lengua Materna y en el Año de la Mujer Indígena, es importante recordar que son ellas quienes mayoritariamente transmiten esto y todos los saberes de los pueblos, así como también son las principales defensoras de la tierra. Por ello le pregunto si se tiene planteada algún tipo de estrategia para protegerlas, ya que en su papel de activistas muchas resultan violentadas. Sí, siempre. Cuando hay solicitud de apoyo, siempre apoyamos. Y desde el gobierno del presidente López Obrador se ha ido atendiendo esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Usted lo ha continuado, incluso ya está plasmado en la Constitución y hay un presupuesto. Pero preguntarle qué se puede hacer para detener la pérdida de lenguas indígenas concretamente. Pues es lo que han estado platicando. ¿Quieres comentar algo más, Violeta? Muchas gracias, presidenta. Pues primero que nada, lo que se tiene que hacer es reconocer los esfuerzos que se han hecho ya desde las comunidades durante más de 500 años. El Gobierno de México ahora ha decidido, a partir del gobierno del presidente López Obrador, acompañar activamente estos esfuerzos. Lo que nosotros queremos enfatizar en este mensaje que traemos hoy es que la pérdida de las lenguas indígenas se da justamente en la transmisión en casa. Entonces creemos que es momento de enfocar los esfuerzos de la planificación para poder incentivar que las madres, precisamente en el Año de la Mujer Indígena, las madres transmitan la lengua a sus hijos, porque hay una etapa crítica para adquirir la lengua como lengua materna. Y después de esa etapa, pues ya es cuando ya los niños son más grandes, pues la podrán aprender en la escuela, pero ya no la aprenden como lengua materna, y en tanto no sean maternas, las lenguas no están vivas. Entonces creemos que los esfuerzos de planificación que se han realizado desde el INALI, con ayuda del INPI, con ayuda de todas las instituciones, porque no solamente son las que estamos aquí, o sea, también, por ejemplo, Bienestar traduce sus materiales en lenguas indígenas, etcétera, ¿no? O sea, es una acción interinstitucional que creemos que puede fomentar, pero sobre todo ayudar a reforzar los esfuerzos que se realizan desde hace siglos en las comunidades indígenas. Gracias. Gracias, presidente. Ulmaro. Con su permiso, presidenta. Dios Mkunukshevich desde Palacio Nacional. Bendiciones a todas y a todos en Ayuk, la lengua que me enseñó mi madre, del municipio de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. Utenxinacá, en Chontal de Oaxaca. Borno, en Ñatro. Chijimi, en Jujmi. Nahuatlali, en Náhuatl. Y por supuesto, Nehuim, en Ayuk. Les acabo de decir México, en las diferentes lenguas originarias, en algunas lenguas originarias que hay en nuestro país. Las palabras nacen de nuestro corazón, nacen desde nuestras lenguas maternas, porque somos hombres y mujeres que vamos caminando en esta tierra y nos aferramos a nuestras raíces profundas con las que reímos, cantamos y sobre todo, y lo más importante, hablamos. Hoy, en Suave Patria, rendimos un tributo a las 68 lenguas maternas, que son la esencia y el espíritu del pueblo de México. Como cada semana, si me lo permite, presidenta, amigas, amigos, veamos la cápsula. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna y tenemos mucho que festejar. México posee una enorme riqueza lingüística que es parte indisoluble de nuestra identidad. Ni La maestra Edith Ortiz es cantante, soprano y promotora de lenguas originarias. En el mundo artístico la conocen como la Alondra Mixteca. Soy hablante de la lengua materna Tunsavi Mixteco. Las lenguas maternas se mantienen vivas por el uso. Se heredan de generación en generación
y preservan fuertes lazos culturales con la rica historia de nuestro pueblo. Son un ejemplo poético de persistencia y dignidad. Gracias a mi madre hablo mi lengua sin ningún miedo, sin avergonzarme, sin que tenga algún temor de que me digan no debes de hablar. La doctora Inocencia Arellano es hablante nativa de Tepehuano del Sur. Es la primera mujer hablante indígena Odam en graduarse como doctora. Soy hablante de la lengua Odam. Las primeras personas pues siempre es la familia, ¿no? La mamá, las hermanas, los abuelos, ellos son los primeros que transmiten la lengua de alguna forma. La maestra Eusebia Severiano García es bordadora textil y escribe poesía en mazateco. Ana y Eusebia Severiano García ina enancha yancha nana shinse nyandibani ya ni nashinduki chai nyani ngandena. Pues yo le agradezco a mi madre porque ella fue la mujer más importante que desde niña, desde bebé, desde su vientre, me regaló su lengua materna. Estas tres mujeres son portadoras de culturas milenarias que se preservan con la resistencia de sus voces y de su orgullo, porque cada lengua es un universo. Es lo que nos da identidad. Eso es lo que hace a México lo que es, ¿no? Un México plurilingüe, multicultural. Quiero que mi lengua esté viva, porque quiero que mi lengua se fortalezca y se fomente y ahora sí que resumbe hasta el fin del mundo, si es posible, porque no quiero que se muera mi lengua. Preservar las lenguas indígenas es trabajo de todas y de todos. Tunmayahten, pun awayuk hiahpich, yahnishiham ungunakich, netka awayuk chugoyich. A todas y a todos los que hablamos alguna lengua materna, enseñemos y transmitamos a nuestros hijos, familiares y amistades. Pero como es un trabajo de todas y de todos, a la sociedad en general, a los reporteros y reporteras aquí presentes, a todos los que nos ven en casa, perdamos ese miedo de que si lo diré bien o lo diré mal. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho, la práctica hace al maestro. Y como las y los mexicanos somos bien entrones, repitan conmigo, Tioscujuyip, conté al principio, Tioscujuyip, que significa muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Presidenta. Con su permiso.